Hay momentos en la vida en los que el pasado pesa más que el presente. Momentos en los que los recuerdos, los errores, las decisiones mal tomadas o incluso los pecados que nadie más conoce se convierten en una carga silenciosa. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje con una mezcla de culpa y esperanza. Quieres avanzar, pero algo dentro de ti te susurra que ya es tarde, que lo que hiciste te define para siempre, que no mereces un nuevo comienzo. Si ese es tu sentir, no estás solo. Muchos caminan con una sonrisa por fuera mientras por dentro cargan con un pasado que les roba la paz. Este mensaje nace para ti, no como una condena, sino como una invitación a mirar la verdad eterna de Dios, esa verdad que no humilla, sino que restaura. Hoy hablaremos de una promesa poderosa. Dios no solo perdona, Dios borra el pasado y abre la puerta a un nuevo comienzo sin miedo. No un olvido superficial, sino una obra profunda de gracia que transforma la identidad. Antes de continuar, si este mensaje toca tu corazón, te invito a que apoyes este video con un like, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios una frase de fe. Hoy te propongo esta: Dios me da un nuevo comienzo. Escríbela como un acto de confianza, incluso si aún estás luchando por creerla. Respira profundo. Permite que estas palabras entren sin prisa. Este no es un mensaje para escuchar rápido, sino para dejar que sane por dentro. Y ahora sí, caminemos juntos. Parte 1. La promesa divina de un nuevo comienzo. Desde las primeras páginas de la Escritura hasta las últimas palabras del Apocalipsis, la Biblia revela a un Dios que no se deleita en condenar, sino en restaurar. Un Dios que no queda atrapado en el pasado del ser humano, sino que actúa en el presente para redimir el futuro. Cuando hablamos de que Dios borra el pasado, no estamos usando una metáfora ligera ni una frase motivacional. Estamos hablando de una verdad teológica profunda que atraviesa toda la revelación bíblica. Imagina por un momento una pizarra completamente llena de palabras, errores escritos con tinta permanente, marcas que parecen imposibles de borrar. Así muchos ven su vida delante de Dios, pero la Escritura nos presenta una imagen distinta. El profeta Isaías transmite una de las declaraciones más conmovedoras del corazón de Dios, cuando dice, en el capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esta no es una promesa condicionada al rendimiento humano, sino una expresión del carácter divino. Borrar, en el lenguaje bíblico, no significa ignorar lo ocurrido ni fingir que no existió. Significa eliminar la deuda, cancelar el acta que acusaba, quitar el peso legal y espiritual del pecado. El apóstol Pablo retoma esta idea cuando escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, diciendo que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos que el perdón no es solo emocional, es judicial y espiritual. El problema es que muchos creen en un Dios que perdona, pero no en un Dios que renueva. Aceptan que Dios puede limpiar, pero no que pueda empezar de cero con ellos. Viven como si fueran creyentes con antecedentes eternos, como si el pasado siempre tuviera la última palabra. Sin embargo, la teología bíblica del nuevo comienzo nos muestra que, cuando Dios perdona, también redefine la identidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos declara una verdad que desafía la lógica humana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Observa el lenguaje. No dice que algunas cosas mejoran, ni que el pasado se maquilla. Dice que lo viejo pasó. No se reformó, no se recicló, pasó. Y lo nuevo no es un parche, es una nueva creación. Esta promesa tiene un significado espiritual profundo. En el pensamiento hebreo, la memoria no es solo recordar, es traer al presente el efecto de lo recordado. Cuando Dios dice que no se acordará más del pecado, como lo afirma Jeremías en el capítulo 31, versículo 34, está diciendo que ese pecado ya no tendrá poder activo sobre la relación. El pasado deja de ser una fuerza que gobierna el presente. Pero aquí surge una tensión importante. Si Dios borra el pasado, ¿por qué nosotros seguimos recordándolo? ¿Por qué la culpa vuelve? ¿Por qué el miedo al juicio permanece? ¿Por qué sentimos que no merecemos avanzar? La respuesta no está en que la promesa de Dios sea débil, sino en que nuestra mente aún no ha sido renovada completamente por la verdad.
Romanos capítulo 2 y versículo 2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esto implica un proceso. El espíritu es justificado en un instante, pero el alma necesita aprender a vivir desde esa nueva realidad. Muchos han sido perdonados, pero siguen viviendo como si estuvieran condenados. Dios no borra el pasado para dejarnos en un vacío, lo borra para escribir algo nuevo. Y ese nuevo comienzo no se construye sobre la negación del dolor, sino sobre la gracia. La gracia no dice que el pecado no fue grave, dice que la obra de Cristo fue más grande. La cruz no minimiza el error humano, lo absorbe y lo vence. Imagina a un padre que ve a su hijo caer y romper algo valioso. El niño espera castigo, rechazo, distancia, pero el padre lo levanta, limpia sus manos, repara lo roto y le dice, sigamos adelante. Eso no borra el hecho de la caída, pero redefine la relación. Así actúa Dios con aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Este nuevo comienzo también implica responsabilidad, pero no desde el miedo, sino desde la gratitud. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya hemos sido aceptados. Esa es la diferencia entre religión y gracia. La religión te recuerda constantemente lo que hiciste mal. La gracia te recuerda quién eres ahora en Cristo. Tal vez hoy sientes que tu historia está manchada, que hay capítulos que preferirías arrancar del libro de tu vida. Dios no arranca páginas, las redime, las transforma en testimonio. Lo que antes era vergüenza se convierte en evidencia de su misericordia, no para exhibirte, sino para mostrar su fidelidad. Esta verdad puede cambiar tu vida, pero primero debe cambiar la forma en que miras a Dios. Él no es un juez esperando el error para condenar. Es un padre que, aun conociendo el pasado, decide llamarte hijo, llamarte hija y ofrecerte un camino nuevo. Parte 2. El fundamento eterno del perdón que transforma la identidad. Cuando hablamos de que Dios borra el pasado, no estamos apelando a un acto emocional de compasión momentánea, sino a una obra eterna, firme y perfectamente justa. El perdón de Dios no es un gesto improvisado. Está sostenido por un fundamento doctrinal sólido que atraviesa toda la Escritura. Comprender esto es esencial, porque muchos creyentes luchan no porque duden del amor de Dios, sino porque no entienden cómo ese amor puede convivir con la justicia divina. Dios no ignora el pecado. Dios lo enfrenta, pero lo hace de una manera que el ser humano jamás habría imaginado. En lugar de exigir que el culpable pague por sí mismo, decide cargar él mismo con el peso de la deuda. Aquí se encuentra el corazón del Evangelio. El perdón no ocurre porque Dios hace la vista gorda, sino porque la deuda fue completamente saldada. La carta a los Romanos explica esta verdad con profundidad. En el capítulo 3, versículos 23 y 24, se afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observa cuidadosamente el lenguaje. Todos pecaron. Nadie queda fuera de esa condición, pero también todos pueden ser justificados. Justificar no significa solo perdonar, significa declarar justo, absolver legalmente, cambiar el estatus delante de Dios. Aquí es donde muchos tropiezan. Aceptan el perdón, pero no la justificación. Creen que Dios los perdona, pero sienten que siguen siendo culpables. Viven como absueltos a medias. Sin embargo, la justificación bíblica es total. Cuando Dios justifica, no deja el expediente abierto, lo cierra por completo. Esto nos lleva a una verdad profunda. Dios no te perdona para que sigas viéndote como pecador perdonado, sino para que vivas como hijo restaurado. La identidad cambia. El pasado ya no define la posición espiritual. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando declara que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No poca, no parcial. Ninguna. La condenación es una sentencia activa. Mientras hay condenación, hay miedo. Mientras hay miedo, no hay libertad. Por eso esta verdad no es solo teológica, es profundamente pastoral. Un creyente que vive bajo condenación constante no puede disfrutar la comunión con Dios. Se acerca con cautela, con culpa, con reservas. Pero Dios no desea hijos temerosos, sino hijos confiados. La base doctrinal del nuevo comienzo también está ligada al concepto de adopción.
No solo somos perdonados, somos recibidos en una familia. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7, se nos dice que Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos y que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos. El esclavo vive marcado por su pasado. El hijo vive sostenido por su relación. Aquí ocurre algo transformador. El pasado pierde autoridad cuando la relación cambia. Un huérfano puede cargar con muchas heridas, pero cuando es adoptado, su historia comienza a reescribirse. Tal vez los recuerdos siguen ahí, pero ya no gobiernan su identidad. Así actúa Dios con nosotros. También es importante entender el papel de la sangre de Cristo en este proceso. La sangre no es un símbolo decorativo, es el elemento central del nuevo pacto. Hebreos, capítulo 9, versículo 22, afirma que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión implica liberación, cancelación, eliminación de culpa. La sangre de Cristo no solo cubre el pecado, lo quita. Esto nos conecta con otra verdad doctrinal poderosa. El nuevo pacto no funciona como el antiguo. En el antiguo pacto, el sacrificio debía repetirse constantemente porque no podía limpiar la conciencia. En cambio, Hebreos capítulo 10 explica que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y es suficiente para siempre. Esto significa que el pasado no necesita ser revisitado constantemente para ser perdonado otra vez. Ya fue tratado de una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué el creyente sigue viviendo con miedo? Muchas veces porque su fe está basada más en su memoria que en la promesa de Dios. Recuerda más lo que hizo que lo que Cristo hizo. Pero la fe madura aprende a poner más peso en la obra de la cruz que en el propio historial personal. Imagina una balanza. En un lado colocas tus errores, tus caídas, tus decisiones equivocadas. En el otro lado colocas la obra perfecta de Cristo. Si crees que tus errores pesan más, vivirás esclavo del pasado. Pero cuando entiendes que la obra de Cristo es infinitamente superior, la balanza se inclina hacia la libertad. La doctrina del perdón también nos enseña que Dios no restaura a medias. Cuando Él limpia, limpia completamente. El Salmo 103 declara que Dios quita nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Esa distancia no es medible. Es una forma poética de decir que el pecado ya no puede ser recuperado para acusarte. Esta verdad confronta directamente la voz interior de la culpa. Esa voz que dice, Dios te perdonó, pero... Ese pero no viene de Dios. Dios no añade condiciones al perdón. No dice, te perdono, pero no olvides lo que hiciste. Esa es una voz que no nace del Evangelio. Cuando el enemigo quiere paralizar a un creyente, no siempre lo tienta a pecar. A veces lo mantiene mirando atrás, porque un creyente atrapado en su pasado es inofensivo espiritualmente. No avanza, no se atreve, no cree que Dios pueda usarlo. Pero Dios no borra el pasado para dejarte inmóvil, sino para impulsarte hacia adelante. La doctrina del perdón no solo limpia el pasado, también libera el futuro. El miedo a repetir errores, el temor a fallar otra vez, se debilita cuando entendemos que nuestra relación con Dios no depende de la perfección, sino de la gracia sostenida. Este fundamento doctrinal no busca que tomes el pecado a la ligera, sino que tomes la gracia en serio. Porque quien entiende el costo del perdón no desea volver a vivir esclavo de lo que Cristo ya venció. Permite que esta verdad se asiente en tu interior, no como una idea bonita, sino como una convicción firme. Dios no te tolera, te adoptó, no te soporta, te restauró. No te recuerda por lo que hiciste, te ve a través de Cristo. Parte 3. Vivir el nuevo comienzo en lo cotidiano del alma. Aceptar que Dios borra el pasado es una verdad poderosa.
Pero aprender a vivir desde esa verdad es un proceso que toca lo más profundo de la vida diaria. Aquí es donde muchos creyentes se detienen. Comprenden la doctrina, asienten con la mente, incluso sienten alivio momentáneo, pero al volver a la rutina, los viejos pensamientos regresan. La culpa aparece en silencio, el miedo se infiltra en las decisiones, y el pasado vuelve a ocupar un lugar que ya no le corresponde. Vivir un nuevo comienzo no significa que desaparezcan todos los recuerdos, sino que esos recuerdos ya no gobiernan las decisiones. La fe no borra la memoria, pero redefine su poder. El pasado deja de ser una cadena y se convierte en un testimonio de la gracia. La vida práctica del creyente comienza en el corazón, pero se sostiene en hábitos espirituales sencillos y constantes. Uno de ellos es la oración honesta, no una oración religiosa, repetitiva o cargada de frases aprendidas, sino una conversación real con Dios. Muchos oran escondiendo su culpa, cuando Dios invita a traerla a la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda que si caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz implica no esconderse, no fingir, no huir. Imagina por un momento a alguien que recibe una casa nueva, completamente renovada, pero sigue durmiendo en el suelo por miedo a ensuciar los muebles. Así viven muchos creyentes. Dios les dio una vida nueva, pero siguen comportándose como si no la merecieran. La oración diaria es el espacio donde aprendemos a habitar esa casa nueva con confianza. Otro elemento esencial es la renovación de la mente. No basta con saber que Dios perdona. Es necesario aprender a pensar como alguien perdonado. Pablo enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que cuando un pensamiento de culpa aparece, no se le da la bienvenida, se le confronta con la verdad, no desde la negación sino desde la fe. Por ejemplo, cuando la mente dice, Dios no puede usarme después de lo que hice, la fe responde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando surge el pensamiento, voy a fallar otra vez, la fe recuerda que el Espíritu Santo mora dentro del creyente para guiarlo y sostenerlo. La vida nueva no se vive sin lucha, pero tampoco se vive solo. La comunión con Dios también se fortalece a través de la palabra. La Escritura no es solo información espiritual, es alimento. Jesús mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer la Biblia desde la perspectiva del perdón cambia completamente la experiencia. Ya no se lee para encontrar condena, sino para recibir dirección. Cuando un creyente lee los Salmos, por ejemplo, descubre que muchos fueron escritos desde el dolor, la culpa y el arrepentimiento, pero siempre terminan en esperanza. David no ocultó su pecado, pero tampoco quedó atrapado en él. En el Salmo 51, después de reconocer su falta, clama por un corazón limpio y un espíritu recto. No pide solo perdón, pide transformación. Esa es la oración de quien desea empezar de nuevo de verdad. La vida comunitaria también juega un papel importante. Dios no diseñó la fe para vivirse en aislamiento. El pasado pesa más cuando se carga en soledad. Por eso la Escritura nos anima a exhortarnos unos a otros, a llevar las cargas los unos de los otros. Compartir el proceso con personas maduras espiritualmente trae sanidad, no para exponerse innecesariamente, sino para caminar acompañado. Muchos creyentes temen abrir su corazón porque piensan que serán juzgados. Pero cuando la comunidad refleja el corazón de Cristo, se convierte en un espacio de restauración. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice que confesemos nuestras faltas unos a otros para que seamos sanados. No todo se sana solo con el perdón. Algunas heridas necesitan acompañamiento. Vivir sin miedo también implica aprender a recibir la gracia cada día. La gracia no es solo para el momento de la conversión, es el sustento diario. Lamentaciones, capítulo 3, declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto significa que cada día comienza con una provisión fresca de gracia, no con el peso del día anterior. Aquí es importante hacer una pausa interior.
Imagina despertar cada mañana con la certeza de que Dios no te recibe con una lista de errores, sino con misericordia renovada. Esa conciencia cambia la forma de enfrentar el día, cambia la forma de relacionarse con los demás, con uno mismo y con Dios. También es necesario hablar del miedo a fallar nuevamente. Muchos viven paralizados por la idea de repetir errores pasados. Este miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, afirma que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no nace del temor, sino del espíritu. Dios no espera perfección, espera dependencia. El creyente que vive confiado no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse en la gracia. Proverbios dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, no porque sea fuerte, sino porque confía en Dios. La vida práctica del nuevo comienzo también incluye perdonarse a uno mismo. Este es uno de los desafíos más grandes. Muchos aceptan el perdón de Dios, pero no se lo conceden internamente. Siguen castigándose, recordándose constantemente lo que hicieron. Pero el autocastigo no es humildad, es incredulidad disfrazada. Es decirle a Dios, sin palabras, que su perdón no fue suficiente. Perdonarse no significa justificar el error, sino aceptar que Dios ya lo trató. Significa dejar de ocupar el lugar del juez y permitir que Dios tenga la última palabra. Cuando el creyente se perdona, comienza a vivir con mayor libertad emocional y espiritual. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es un camino. Algunos días serán más ligeros, otros más difíciles. Pero cada paso dado en fe debilita el poder del pasado. Cada decisión tomada desde la identidad nueva fortalece el presente. Dios no borra el pasado para que vivas mirando atrás, sino para que camines hacia adelante con esperanza. La vida nueva no se vive en el ayer ni en el mañana, se vive hoy. Hoy es el día en que puedes orar sin miedo. Hoy es el día en que puedes acercarte a Dios con confianza. Hoy es el día en que puedes decidir creerle más a la promesa que a la culpa. Permanece en esta verdad. Permite que se vuelva práctica cotidiana real. Porque cuando la gracia deja de ser teoría y se convierte en experiencia, la vida comienza a transformarse desde dentro. Parte 4. Historias bíblicas donde Dios reescribe lo irrecuperable. La Escritura no presenta la verdad del perdón y del nuevo comienzo solo como una idea abstracta, sino como una realidad vivida en historias concretas. Dios decidió revelarse a través de personas reales, con errores reales, pasados complejos y decisiones que, humanamente, parecían imposibles de revertir. Al observar estas vidas, descubrimos que Dios no selecciona a los suyos por la limpieza de su pasado, sino por la disposición de su corazón a ser transformado. Uno de los ejemplos más profundos es el del rey David. Su historia no está marcada solo por victorias y salmos, sino también por una caída moral devastadora. David cometió adulterio y luego intentó encubrir su pecado, lo que terminó en la muerte de Urías. Desde una perspectiva humana, ese pasado habría sido suficiente para descalificarlo para siempre. Sin embargo, Dios no terminó la historia ahí. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, no se defendió ni justificó. Reconoció su pecado con un corazón quebrantado. En el Salmo 51, David clama por misericordia y pide algo más profundo que el perdón. Pide ser renovado por dentro. Dios respondió a esa oración. Las consecuencias de sus actos existieron, pero su relación con Dios fue restaurada. David no dejó de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque su identidad no estaba definida por su peor momento, sino por su arrepentimiento genuino y su dependencia de la gracia. Otra historia poderosa es la de Pedro. Este discípulo cercano a Jesús no solo falló, sino que negó conocerlo 3 veces en el momento más crítico. Pedro había prometido fidelidad absoluta, pero el miedo lo venció. Después de la negación, el Evangelio narra que Pedro lloró amargamente. Su pasado inmediato estaba marcado por la traición y la vergüenza. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no se presentó a Pedro con reproche, sino con restauración. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. No fue una humillación, fue una sanidad.
Cada pregunta restauró lo que había sido roto. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo reafirmó en su llamado. El mismo hombre que negó a Jesús se convirtió en una de las voces principales de la iglesia naciente. Dios no solo borró su pasado, lo transformó en autoridad espiritual. También encontramos el caso de la mujer sorprendida en adulterio, arrastrada públicamente, expuesta, condenada antes de ser juzgada. Su pasado estaba a punto de definir su destino, pero Jesús intervino cuando dijo que el que estuviera sin pecado lanzara la primera piedra. No solo confrontó a los acusadores, sino que desarmó el sistema de condenación. Luego, al quedar sola con ella, Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Estas palabras son profundamente reveladoras. Jesús no negó el pecado, pero tampoco permitió que ese pecado se convirtiera en una sentencia eterna. Primero quitó la condenación, luego invitó a una vida nueva. Ese orden es crucial. Dios nunca exige transformación sin antes ofrecer gracia. La vida del apóstol Pablo es otro testimonio impactante. Antes de su encuentro con Cristo, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Participó activamente en el encarcelamiento y muerte de creyentes. Su pasado estaba manchado de violencia religiosa. Sin embargo, cuando Cristo se le reveló en el camino a Damasco, no le recordó constantemente lo que había hecho, sino que le confió una misión. Pablo mismo reconoce su pasado, pero no vive atrapado en él. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, se extiende hacia lo que está delante. No porque su pasado no importara, sino porque su futuro en Cristo era mayor. Dios no solo lo perdonó, lo convirtió en un instrumento clave para la expansión del Evangelio. Estas historias revelan un patrón divino. Dios confronta el pecado, pero restaura al pecador. Dios permite que el arrepentimiento sea real, pero no permite que la culpa sea eterna. La restauración no elimina las consecuencias humanas de los actos, pero sí elimina la condenación espiritual. Es importante entender esto para no caer en una falsa expectativa. Dios borrar el pasado no significa que todas las consecuencias desaparecen mágicamente. Algunas decisiones dejan marcas temporales, pero esas marcas ya no son señales de rechazo, sino oportunidades para ver la gracia obrando en medio del proceso. Imagina una vasija rota que es reparada con cuidado. Las grietas pueden seguir visibles, pero ahora cuentan una historia distinta. No hablan de destrucción, sino de restauración. Así actúa Dios con nuestras vidas. No oculta la historia, la redime. Otro ejemplo significativo es el del hijo pródigo. Jesús contó esta parábola para mostrar el corazón del Padre. El hijo tomó malas decisiones, desperdició su herencia y terminó en la miseria. Cuando decidió regresar, no esperaba restauración, solo misericordia básica. Pero el padre no lo recibió como esclavo, lo recibió como hijo. Le devolvió la dignidad, el anillo, la ropa nueva. El pasado del hijo no fue ignorado, pero no fue usado como arma. El padre no le hizo un interrogatorio, no le recordó cada error. Simplemente celebró el regreso. Esa es la imagen que Jesús quiso dejar grabada en el corazón de quienes escuchaban. Estas historias no están en la Biblia solo para ser admiradas. Están ahí para que el creyente se vea reflejado. Tal vez no cometiste los mismos errores, pero todos hemos tenido momentos donde sentimos que fallamos irremediablemente. Sin embargo, la gracia de Dios no tiene una medida limitada. Si Dios pudo restaurar a David, Pedro, Pablo y tantos otros, también puede restaurarte a ti. No porque seas especial, sino porque Él es fiel. La Escritura no glorifica al ser humano, glorifica la gracia de Dios actuando en la debilidad humana. El pasado pierde su poder cuando es expuesto a la luz de estas historias. No estás solo en tu lucha. Otros caminaron ese camino y encontraron restauración. Y el mismo Dios que actuó entonces, sigue actuando hoy. Parte 5. Testimonios que nacen de la gracia y despiertan esperanza. A veces, las verdades más profundas no solo se entienden cuando se enseñan, sino cuando se encarnan en historias que reflejan lo que Dios puede hacer en una vida común. No todos los testimonios están escritos en la Biblia, pero muchos se repiten cada día en silencio, en corazones que fueron restaurados lejos de los reflectores.
Historias que no buscan fama, sino que revelan el poder de una gracia que sigue obrando. Imagina a una persona que pasó años construyendo su identidad alrededor de sus errores. Cada decisión equivocada se convirtió en una etiqueta. Fracaso, indigno, perdido. Con el tiempo, esas palabras dejaron de ser pensamientos y se transformaron en una voz interna constante. Aunque escuchaba mensajes de fe, algo dentro seguía creyendo que el pasado era demasiado pesado para ser borrado. Un día, sin grandes emociones ni eventos extraordinarios, esa persona escuchó una verdad sencilla. Dios no te ama por lo que hiciste bien, ni te rechaza por lo que hiciste mal. Te ama porque decidió amarte. Esa frase comenzó a romper algo por dentro, no de inmediato, no de forma espectacular, pero sí de manera real. La culpa empezó a perder fuerza, no porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de ocupar el centro. Muchos testimonios comienzan así, no con una experiencia sobrenatural impactante, sino con una comprensión profunda que transforma la forma de verse a uno mismo. Cuando la identidad cambia, la vida comienza a alinearse lentamente con esa nueva verdad. Imagina ahora a alguien que vivió años alejado de Dios. Tal vez creció en la fe, pero tomó caminos distintos. Decisiones impulsivas, relaciones dañinas, hábitos destructivos. Con el tiempo, la distancia con Dios se volvió tan grande que pensó que ya no había vuelta atrás. Orar le parecía hipócrita. Leer la Biblia, incómodo. Sentía que había cruzado una línea invisible, pero un día, en medio del cansancio, sin fuerzas para seguir huyendo, decidió hablar con Dios con honestidad. No prometió cambiarlo todo, no hizo votos grandiosos, solo dijo: si aún hay espacio para mí, aquí estoy. Y ese fue el inicio de un nuevo comienzo. No porque Dios estuviera esperando una frase perfecta, sino porque el corazón se abrió. La gracia no exige el discurso correcto, solo un corazón dispuesto. Poco a poco, esa persona comenzó a experimentar paz. No una paz instantánea que resolvió todo, sino una paz que sostuvo el proceso. El pasado seguía ahí como recuerdo, pero ya no como condena. Hay testimonios de personas que vivieron marcadas por la vergüenza. Vergüenza por errores públicos, por caídas visibles, por historias que otros conocían. Creían que nunca podrían volver a levantar la cabeza, pero descubrieron algo poderoso. La vergüenza se alimenta del silencio, pero se debilita cuando es tocada por la verdad. Cuando entendieron que Dios no los definía por su momento más oscuro, comenzaron a caminar con libertad. No porque todos olvidaran lo ocurrido, sino porque ya no necesitaban la aprobación de todos. Les bastó con saber que Dios los había restaurado por dentro. También hay testimonios de personas que cargaron con un pasado que no eligieron. Heridas de la infancia, decisiones de otros, palabras que marcaron profundamente. Durante años, vivieron sintiéndose responsables de cosas que no causaron. El pasado no siempre es pecado propio, a veces es dolor recibido, y aún así, Dios también lo sana. Cuando estas personas descubren que Dios no solo perdona pecados, sino que también sana memorias, algo cambia profundamente. Comprenden que empezar de nuevo no siempre significa dejar atrás lo que hiciste, sino permitir que Dios sane lo que te hicieron. Esa sanidad no borra el recuerdo, pero le quita el veneno. Muchos testimonios no terminan con una vida perfecta, sino con una vida honesta. Personas que aún luchan, pero ya no se esconden. Personas que fallan, pero ya no se rinden. Personas que recuerdan su pasado, pero ya no viven desde él. Hay algo en común en todas estas historias. Ninguna comenzó cuando la persona se sintió digna, sino cuando decidió creerle a Dios por encima de sus sentimientos. La fe no espera a que el corazón esté listo. La fe da el paso y el corazón aprende en el camino. Tal vez al escuchar estas historias, algo dentro de ti se identifica.
Tal vez no con los detalles, pero sí con el peso, con el cansancio, con el deseo profundo de empezar de nuevo sin miedo. Es importante que sepas esto. Los testimonios no son excepciones. Son evidencias de una gracia disponible. Dios no borra el pasado solo de unos pocos. Lo hace con todo aquel que se acerca con un corazón sincero. No hay una categoría especial para quienes fallaron demasiado. La cruz no tiene límites selectivos. Su alcance es total. A veces pensamos que un testimonio debe ser extraordinario para tener valor. Pero la gracia se manifiesta también en lo cotidiano, en la persona que vuelve a orar después de años, en quien decide perdonarse, en quien se atreve a creer que su historia aún no terminó. Cada vez que alguien decide no definirse por su peor momento, un testimonio nace. Cada vez que alguien elige confiar en la promesa en lugar del miedo, la gracia se hace visible. Cada vez que alguien da un paso hacia Dios, aún temblando, el cielo celebra. Estos testimonios no buscan glorificar el pasado, sino exaltar la fidelidad de Dios. No dicen mira lo que hice, sino mira lo que Dios hizo conmigo. Esa es la diferencia. La gracia no niega la historia, la transforma en evidencia de redención. Si hoy te cuesta creer que un nuevo comienzo es posible para ti, recuerda que muchos antes pensaron lo mismo, y aún así, Dios los alcanzó. No porque fueran fuertes, sino porque Él es fiel. Permite que estas historias despierten esperanza en tu interior. No para compararte, sino para recordarte que Dios sigue escribiendo historias de restauración. La tuya no está excluida. Parte 6. Caminar cada día sin miedo bajo la verdad restauradora. Vivir con un pasado borrado por Dios no significa que la vida se vuelva automáticamente sencilla. Significa que ahora existe una base firme sobre la cual caminar, aun cuando el terreno sea irregular. Muchos creyentes conocen la verdad del perdón, pero aún viven con temor. Temor a fallar, a decepcionar a Dios, a volver a caer en viejos patrones. Por eso es necesario aprender a vivir cada día bajo esta verdad, no solo recordarla ocasionalmente. El primer consejo espiritual es aprender a distinguir entre convicción y condenación. La convicción viene del Espíritu Santo y siempre tiene como propósito restaurar. La condenación, en cambio, paraliza, humilla y empuja al escondite. Cuando el Espíritu muestra algo que debe cambiar, lo hace acompañado de esperanza. Cuando la condenación habla, solo ofrece culpa sin salida. Romanos capítulo 8 enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu no actúa como acusador, sino como guía. Aprender a reconocer su voz es fundamental para vivir sin miedo. Si una voz te recuerda el pasado solo para herirte, no viene de Dios. Si te invita a crecer, a sanar y a avanzar, esa voz trae vida. Otro consejo esencial es desarrollar una relación diaria con la gracia. Muchos ven la gracia como un evento pasado, algo que ocurrió cuando se entregaron a Dios. Pero la gracia es un entorno en el que se vive. Pablo dice que estamos firmes en esta gracia. No se entra y se sale de ella, se permanece. Esto implica dejar de medir la relación con Dios según el rendimiento espiritual. Hay días de oración profunda y otros de sequedad. Hay momentos de fortaleza y otros de debilidad. Pero la gracia permanece constante. Dios no se acerca más cuando oras bien, ni se aleja cuando oras mal. Su cercanía no depende del desempeño, sino de la relación establecida en Cristo. Vivir sin miedo también requiere aprender a descansar. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque intentan compensar su pasado con actividad religiosa. Sirven sin descanso, se exigen más de lo que Dios les pide. Viven tratando de demostrar que ya cambiaron. Pero el descanso es una expresión de fe. Descansar dice,
Confío en que Dios ya me aceptó. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo: «Venid a mí cuando ya estén libres de culpa». Dijo: «Venid cargados». El descanso espiritual no es el premio por hacerlo bien, es el punto de partida para vivir bien. También es importante aprender a establecer límites con el pasado. Recordar no es pecado, pero habitar en el recuerdo sí puede serlo cuando roba la paz. Hay momentos en los que es necesario decir internamente: esto ya fue tratado por Dios, no para negar el aprendizaje, sino para proteger el presente. El apóstol Pablo habla de llevar los pensamientos cautivos. Esto es un ejercicio espiritual constante. Cuando un recuerdo doloroso aparece, no se le permite dictar identidad. Se le responde con verdad, no desde la emoción, sino desde la promesa. Este ejercicio, repetido con el tiempo, fortalece la mente y debilita el miedo. Otro consejo práctico es rodearse de personas que entiendan la gracia. No todos comprenden el proceso de restauración. Algunas personas, incluso dentro de la fe, pueden recordar el pasado constantemente, no por maldad, sino por falta de comprensión. Es sabio caminar cerca de quienes saben ver más allá del error y acompañan sin condenar. Proverbios enseña que el que anda con sabios, sabio será. La sabiduría no siempre está en quien más habla, sino en quien sabe escuchar y edificar. Caminar acompañado no elimina la responsabilidad personal, pero sí fortalece el ánimo. Vivir bajo esta verdad también implica aprender a recibir el perdón de otros cuando sea posible y ofrecer perdón cuando sea necesario. El pasado no solo afecta la relación con Dios, también con las personas. A veces, comenzar de nuevo implica conversaciones difíciles, reconciliaciones graduales o incluso aceptar que algunas relaciones no se restaurarán. En todos los casos, la paz se construye cuando el corazón decide no vivir desde la amargura. Jesús enseñó que el perdón libera más al que perdona que al perdonado. No porque el dolor no importe, sino porque la libertad es más valiosa que la venganza. Vivir sin miedo incluye soltar aquello que ya no aporta vida. Un aspecto profundo de este caminar diario es aprender a ver los tropiezos con una nueva perspectiva. Caer no significa regresar al punto de partida. El creyente no retrocede a la condenación cada vez que falla. Primera de Juan nos recuerda que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. La relación no se rompe, se restaura. Esto no justifica el pecado, pero sí elimina el terror a fallar. El miedo produce parálisis. La gracia produce transformación. Cuando el creyente vive confiado en la gracia, se levanta más rápido, aprende con humildad y sigue avanzando. También es importante cultivar la gratitud. La gratitud no nace de una vida perfecta, sino de un corazón consciente de la misericordia recibida. Agradecer diariamente fortalece la memoria correcta. En lugar de recordar lo que falta, se recuerda lo que Dios ya hizo. La gratitud ancla el corazón en la verdad y debilita la nostalgia del pasado. Vivir sin miedo no significa vivir sin desafíos. Significa enfrentarlos desde una identidad firme. El pasado ya no dicta el valor. El presente no está condenado y el futuro no está cerrado. Dios camina con el creyente, no detrás recordando errores, sino delante guiando el camino. Este caminar diario se construye paso a paso. No se trata de llegar rápido, sino de avanzar con confianza. Cada día vivido desde la gracia es una victoria silenciosa. Cada decisión tomada desde la fe es una afirmación del nuevo comienzo. Permite que esta verdad se convierta en una forma de vivir, no solo en un mensaje escuchado. Cuando el miedo se presenta, recuerda quién eres ahora. No definido por lo que fuiste, sino por aquel que te llamó.
Parte 7. Una familia espiritual unida por la gracia que restaura. Cuando Dios borra el pasado de una persona, no lo hace para dejarla caminando sola. El nuevo comienzo siempre tiene una dimensión comunitaria. La gracia no solo restaura la relación individual con Dios, también reconstruye la manera en que nos relacionamos unos con otros. La fe cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento, sino en familia. Y esa familia espiritual está unida, no por la perfección de sus miembros, sino por la misericordia que todos han recibido. Comprender esto cambia profundamente la forma de ver a la iglesia. La iglesia no es un museo de personas impecables, sino un hogar de personas restauradas. Cada uno llega con una historia distinta, con heridas diferentes, con procesos únicos. Pero todos comparten algo en común. Nadie está ahí por méritos propios. Todos están sostenidos por la gracia. El apóstol Pablo explica esta verdad cuando dice que todos somos un solo cuerpo en Cristo y que cada miembro es necesario. No dice que todos sean iguales, ni que todos tengan el mismo pasado. Dice que todos pertenecen. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la superioridad espiritual, porque todos fueron rescatados del mismo lugar. La necesidad de gracia. Cuando una persona vive convencida de que Dios borró su pasado, comienza a mirar a los demás con otros ojos. Deja de compararse, deja de competir, deja de juzgar con dureza, porque entiende que si Dios tuvo paciencia con su proceso, también la tiene con el proceso de otros. La gracia recibida se convierte en gracia ofrecida. Este principio es vital para la salud espiritual. Una comunidad que vive recordando constantemente los errores pasados de sus miembros se vuelve un espacio de temor, no de sanidad. Pero una comunidad que entiende la restauración se convierte en un lugar seguro. Un lugar donde se puede crecer, fallar, aprender y volver a levantarse. Jesús fue muy claro al enseñar que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tendrían unos a otros. No dijo que los reconocerían por su perfección doctrinal ni por su historial impecable, sino por su amor. Ese amor no es ingenuo ni permisivo, es restaurador. Ama lo suficiente como para acompañar el proceso sin condenar. La familia espiritual cumple un rol importante en ayudar a las personas a dejar atrás el pasado. Muchas veces, la voz de la culpa se debilita cuando alguien más confirma la verdad. Cuando un hermano o una hermana en la fe dice con sinceridad: Dios sigue contigo, Dios no ha terminado contigo. Esas palabras dichas en el momento correcto pueden sostener a alguien durante días o incluso años. También es importante reconocer que todos estamos en distintos niveles de madurez. Algunos recién comienzan a creer que su pasado ya no los define. Otros llevan años caminando en esa libertad. La madurez espiritual no se mide por cuánto tiempo se lleva en la fe, sino por cuánta gracia se ha aprendido a vivir y a compartir. Una comunidad madura no expone, cubre, no encubre el pecado, pero sí protege la dignidad. No celebra la caída, celebra la restauración. Así actúa Dios, y así está llamada a actuar su iglesia. Esta verdad también nos invita a revisar cómo tratamos a quienes regresan después de haberse alejado. El hijo pródigo no fue interrogado por el padre ni puesto a prueba antes de ser recibido. Fue abrazado. La restauración fue inmediata. El proceso vino después. Muchas veces hacemos lo contrario. Exigimos cambios visibles antes de ofrecer amor, pero el modelo de Dios es claro. El amor precede a la transformación. Vivir como familia espiritual implica aprender a caminar juntos, aún con diferencias. Algunos tendrán pasados más visibles, otros más silenciosos. Algunos cargarán heridas profundas, otros luchas internas. Pero todos necesitan lo mismo: gracia constante. También implica aprender a pedir ayuda sin miedo. Cuando el pasado deja de ser una vergüenza, se puede hablar con libertad.
no para revivir errores, sino para recibir acompañamiento. La confesión sana cuando se da en un ambiente seguro, donde el objetivo no es juzgar, sino restaurar. El libro de los Hechos describe una iglesia donde los creyentes compartían la vida, no solo la doctrina. Caminaban juntos, oraban juntos, se sostenían mutuamente. No porque fueran perfectos, sino porque entendían que la fe se fortalece en comunidad. Cuando una persona es restaurada, no solo se beneficia a ella, toda la comunidad se enriquece. Cada historia redimida se convierte en una fuente de esperanza para otros. Cada proceso superado se transforma en un testimonio silencioso que dice: es posible empezar de nuevo. La unidad espiritual no se construye ignorando el pasado, sino reconociendo que ya no tiene poder para dividir. La cruz nivela a todos. Nadie llega más alto. Nadie llega más limpio. Todos llegan necesitados y todos son recibidos por gracia. Este entendimiento también protege de la soberbia espiritual. El creyente que recuerda de dónde fue rescatado, camina con humildad. No mira hacia abajo, extiende la mano. No se siente superior, se siente agradecido. Dios borra el pasado no solo para sanar individuos, sino para formar una familia que refleje su corazón. Una familia donde el amor no se basa en el rendimiento, sino en la relación. Donde la identidad no se construye desde el error, sino desde la adopción. Tal vez hoy no te sientes parte de esa familia, tal vez te has aislado por vergüenza o por miedo. Pero la invitación sigue abierta. No tienes que llegar perfecto para pertenecer. Perteneces porque Dios te llamó. Permite que esta verdad sane también tu manera de relacionarte con los demás. Recibe la gracia, pero también compártela. Porque una familia espiritual sana es aquella donde todos recuerdan que están ahí por la misma razón. Dios tuvo misericordia. Parte 8. Caminar hacia el futuro con un corazón libre y una esperanza firme. Cuando el pasado deja de tener poder, algo profundo comienza a ocurrir en el interior del creyente. El futuro deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en una promesa. Muchas personas no temen al mañana por falta de fe, sino porque sienten que su historia ya los condenó. Creen que lo que viene será solo una repetición de lo que fue. Pero cuando Dios borra el pasado, también redefine la manera en que miramos lo que está por delante. La Biblia muestra que Dios no solo sana lo que quedó atrás, sino que prepara caminos nuevos. En Jeremías capítulo 29, Dios declara que tiene pensamientos de paz y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Esta promesa no fue dada a personas perfectas, sino a un pueblo que había fallado, que estaba en exilio, cargando consecuencias de decisiones equivocadas. Aún así, Dios no habló de castigo eterno, sino de restauración futura. Vivir con esperanza no significa negar la realidad, sino interpretarla a la luz de la promesa. La esperanza bíblica no es optimismo ingenuo, es confianza en el carácter de Dios. Es creer que, aunque no todo esté resuelto, Dios sigue obrando. Es caminar sin certezas humanas, pero con una convicción espiritual firme. Uno de los mayores frutos de un pasado borrado es la libertad para soñar otra vez. Muchos dejaron de soñar porque sienten que ya no tienen derecho a hacerlo. Se conformaron con sobrevivir espiritualmente, sin expectativa de crecimiento, sin visión. Pero Dios no salva personas para que sobrevivan, las salva para que vivan plenamente. Jesús dijo que había venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esa abundancia no se mide solo en lo material, sino en plenitud interior, en propósito, en dirección. Cuando el pasado deja de acusar, el corazón se abre nuevamente a la posibilidad de ser guiado por Dios hacia algo nuevo. Caminar hacia el futuro también implica aprender a confiar en el proceso.
Dios no siempre revela el camino completo de inmediato. Muchas veces solo muestra el siguiente paso. La fe madura no exige ver todo el mapa. Aprende a caminar con la luz suficiente para hoy. Como el pueblo de Israel en el desierto, guiado por la nube y el fuego, avanzamos día a día, dependiendo de la presencia de Dios. Aquí es importante entender que un nuevo comienzo no elimina la necesidad de crecimiento. Dios borra el pasado, pero nos invita a madurar. La madurez espiritual no es olvidar de dónde venimos, sino no vivir atados a ello. Es aprender de la historia sin ser prisioneros de ella. El futuro también puede despertar miedo. Miedo a fallar otra vez, a no estar a la altura, a decepcionar. Pero ese miedo se debilita cuando entendemos que el mismo Dios que nos perdonó es el que nos sostiene. Filipenses capítulo 1 afirma que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. No dice que nosotros la perfeccionaremos solos. Dios se compromete con el proceso que inició. Caminar con esta seguridad cambia la manera de tomar decisiones. Ya no se decide desde la culpa, sino desde la fe. Ya no se avanza para probar valor, sino porque el valor ya fue otorgado por Dios. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta amorosa. También es necesario aprender a soltar el control. Muchas personas viven aferradas al pasado porque sienten que si lo sueltan, perderán el control de su vida. Pero el control nunca fue una garantía de seguridad. La verdadera seguridad está en confiar en Dios. Proverbios enseña que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Soltar el pasado es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío más en lo que tú puedes hacer que en lo que yo hice. Es permitir que Él dirija el rumbo sin miedo constante a equivocarse. El creyente que confía camina con humildad, sabiendo que puede aprender, corregir y crecer. Otro aspecto importante es permitir que Dios use el pasado redimido como instrumento de bendición. Aquello que antes fue motivo de vergüenza puede convertirse en una herramienta de consuelo para otros, no para exponer heridas, sino para acompañar procesos. Segunda de Corintios enseña que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Cuando una persona ha sido restaurada, adquiere una sensibilidad especial. Puede entender el dolor ajeno sin juzgar. Puede hablar de esperanza con autoridad, no teórica, sino vivida. Dios no desperdicia las historias redimidas. Las transforma en canales de gracia. El futuro, visto desde esta perspectiva, ya no es una repetición del pasado, sino una extensión de la obra de Dios. Cada día se convierte en una oportunidad para experimentar algo nuevo. No necesariamente algo espectacular, pero sí algo real. Una transformación interna continua. También es importante recordar que la esperanza no elimina las pruebas. Jesús fue claro al decir que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que confiáramos, porque Él venció al mundo. La diferencia ahora es que las pruebas no llegan para castigar, sino para fortalecer. No llegan para recordarte quién fuiste, sino para afirmar quién eres ahora. Cuando el pasado deja de gobernar, el presente se vuelve más liviano y el futuro más esperanzador. El creyente aprende a vivir con una expectativa tranquila, no una ansiedad por lo que vendrá, sino una confianza profunda en que Dios estará allí. Este camino hacia adelante no siempre será rápido. Habrá pausas, momentos de silencio, tiempos de espera, pero incluso en la espera, Dios sigue obrando. El pasado ya no define el ritmo. La gracia marca el paso. Permanece en esta verdad. No estás caminando solo hacia el futuro. Dios va delante de ti. No como un vigilante que espera errores, sino como un padre que guía con amor. El miedo pierde fuerza,
cuando la presencia de Dios se vuelve más real que los recuerdos. Sigue avanzando, paso a paso, día a día, con la certeza de que lo mejor no quedó atrás, porque Dios aún no ha terminado contigo. Parte 9. Un cierre de esperanza eterna y una invitación a creer sin miedo. Hemos caminado juntos por una verdad que no solo informa la mente, sino que busca sanar el corazón. A lo largo de este mensaje, una idea ha atravesado cada palabra. Dios no te define por tu pasado. Él lo borra, lo redime y lo transforma para abrir delante de ti un nuevo comienzo lleno de esperanza. No una esperanza frágil, sino una esperanza eterna, anclada en su carácter fiel. Llegar a este punto no significa que todas las luchas hayan terminado. Significa que ahora sabes desde dónde luchar. Ya no luchas para ser aceptado, luchas porque ya fuiste aceptado. Ya no caminas tratando de escapar de quien fuiste, caminas sostenido por quien Dios dice que eres ahora. La fe cristiana no promete una vida sin caídas, pero sí promete una mano extendida cada vez que caemos. No promete ausencia de errores, pero sí una gracia que no se agota. No promete que el pasado nunca tocará la puerta de la memoria, pero sí asegura que ya no tiene autoridad para gobernar el presente ni cerrar el futuro. El mensaje central del Evangelio no es mejora tu vida para acercarte a Dios, sino acércate a Dios y tu vida será transformada. Esa transformación no ocurre por esfuerzo humano, sino por rendición. Rendición no es resignación, es confianza. Es soltar el peso de tener que justificarse y descansar en la obra perfecta de Cristo. La Escritura nos recuerda que Dios es especialista en hacer nuevas todas las cosas. En Apocalipsis se declara que Él hace nuevas todas las cosas, no algunas, no solo las que parecen rescatables, todas. Esto incluye historias rotas, decisiones equivocadas, etapas oscuras y caminos que parecían perdidos. En Dios, nada está fuera de alcance. Tal vez hoy escuchas este mensaje y sientes que aún hay resistencia en tu interior. No porque no quieras creer, sino porque has sido herido muchas veces. Has prometido cambiar antes, has intentado empezar de nuevo y has fallado. Pero la fe no se basa en la capacidad humana de cumplir promesas, sino en la fidelidad de Dios para cumplir las suyas. Dios no te pide que confíes en ti mismo, te pide que confíes en Él, que creas que su gracia es suficiente incluso cuando tu fuerza no lo es, que aceptes que su amor no depende de tu constancia, sino de su carácter inmutable. Este es el momento de soltar el miedo, no el miedo superficial, sino ese miedo profundo que dice, ¿y si no funciona conmigo? Ese miedo no viene de Dios. La promesa del nuevo comienzo no es genérica, es personal. Dios no habla en abstracto, llama por nombre, conoce la historia completa, incluso las partes que nadie más sabe, y aún así te ofrece gracia. Imagina por un momento vivir sin esa carga constante, despertar sin la voz acusadora recordando lo que hiciste, orar sin sentirte indigno, tomar decisiones sin estar paralizado por el temor a repetir errores. Esa vida no es una fantasía espiritual, es una posibilidad real cuando la verdad se cree y se abraza. Aceptar este nuevo comienzo no significa olvidar el pasado, sino dejar de vivir bajo su dominio. Significa permitir que Dios tenga la última palabra sobre tu historia. Y cuando Dios habla, siempre hay vida. Este es también un llamado a la fe práctica. No una fe emocional que dura unos minutos, sino una fe que se expresa en una decisión interior. Creerle a Dios incluso cuando las emociones aún no se alinean. La fe verdadera a veces comienza como un susurro, pero con el tiempo se convierte en una convicción firme. Si hoy sientes el deseo de empezar de nuevo, no necesitas hacer un ritual complejo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Puedes decirle a Dios con tus propias palabras algo tan sencillo como:
confío en tu gracia, recibo tu perdón y camino hacia adelante contigo. Esa oración, sincera y humilde, es suficiente para abrir un nuevo capítulo. Recuerda esto: tu historia no terminó en tu peor momento. Dios no es un autor que abandona la obra a la mitad. Él escribe con paciencia, con propósito y con amor. Cada capítulo tiene sentido cuando se mira desde la eternidad. El pasado ya no tiene la última palabra. El miedo ya no tiene la autoridad. La culpa ya no define tu identidad. En Cristo hay perdón, hay restauración y hay un futuro lleno de esperanza. Permanece en esta verdad. Recuérdala cuando el recuerdo intente volver. Aférrate a ella cuando el miedo susurre. Y camina, día tras día, con la certeza de que Dios sigue contigo. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Escribe en los comentarios la frase que declaramos al inicio: Dios me da un nuevo comienzo. No como una frase vacía, sino como una confesión de fe. Dios borra el pasado no para dejarte en pausa, sino para impulsarte a vivir sin miedo, con esperanza y con la certeza de que, en sus manos, siempre es posible empezar de nuevo.